¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Hay una presencia de Dios, y en este momento estaba recordando el Espíritu Santo cuando nosotros iniciamos en esta iglesia. Mes que entra, el mes de noviembre, estaremos cumpliendo 13 años que empezamos a rentar este lugar. El mismo noviembre, pero ya no fue 2007, noviembre de 2007, llegamos a este lugar, pusimos nuestros pies y declaramos que todo lo que nuestro pie pisara era entregado por parte de Dios. 3 años después, que fue ya 2010, estábamos cerrando el contrato de este lugar. Ahí estábamos mirando la fidelidad de Dios. Y estamos a 5 a 6 meses más para poder decir Dios ha sido bueno. Bueno, podemos decir Dios ha sido bueno, pero en 6, 7 meses más podemos decir Dios nos ha entregado completamente y estaremos terminando de pagar esta propiedad. Den un aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. Y todo ha sido porque hemos sabido escuchar la voz de Dios. Dile al que está a tu lado, aprende a escuchar la voz de Dios. Y esta mañana yo quiero hablarte de 3 voces que vas a escuchar que van a querer impedir de que tú puedas avanzar y que tú puedas lograr. Y pueden venir muchas voces a tu vida, pero yo te quiero hablar de 3 solamente en esta mañana. Pero a partir de esas 3 voces hubo una voz que se supo escuchar, la voz de Dios. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, todo cambia. Cuando tú escuchas la voz de Dios, todo es transformado. Cuando tú escuchas la voz de Dios, la bendición viene sobre tu vida. Y cada mañana yo le voy a pedir que vaya conmigo a 1 Samuel, vaya buscando para que no se me vaya cansando. En 1 Samuel capítulo 17. Y damos gracias a Dios por los que nos están conectando, sintonizando en Facebook Live. Declaramos también que esta palabra es una palabra de bendición para tu vida y que de hoy en adelante tú vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Y constantemente, para introducir un poco, capítulo 17, 1 Samuel, versículo 8, y introduciendo esto, ¿cuántas voces escuchas tú durante el día? ¿Cuántos días a la semana estás escuchando voces? Constantemente, todos los días y todo el día estamos escuchando voces. Diga conmigo, voces. Ahora, lo importante es cuál voz tú vas a escuchar y cuál tú vas a obedecer. Porque muchísimas voces escuchamos, pero solamente una es la voz de Dios. Y esa voz de Dios, cuando tú aprendes y tienes tu oído audible a escuchar la voz de Dios, todo va a cambiar, todo va a transformar. Entonces nosotros como seres humanos tendemos a pedir tantas opiniones, buscamos escuchar la voz, no tomamos una decisión propia porque no hemos sabido escuchar la voz de Dios, no hemos entendido lo que es la voz de Dios. Antes de tomar una decisión empezamos a buscar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, 6 personas y que nos den su opinión. Y lastimosamente podemos decir de todas esas voces, la mayoría las obedecemos. Y no hemos distinguido lo que es realmente de parte de Dios. Y esta mañana tú estás aquí porque estás para escuchar realmente lo que es la voz de Dios, lo que te va a llevar a que pueda haber un cambio, una bendición, un trasfondo de cambio, de transformación para tu vida, para tu mente, para tu corazón, para tu familia y para tu descendencia. Porque cuando tú tomas una decisión, no solamente te afecta a ti, sino que afectas a tu familia, afectas a tus generaciones. Y he titulado este mensaje, leámonos todos juntos, que dice: el éxito o el fracaso se determina por la voz que tú decides creer. Diga conmigo, aleluya. Aleluya. Ahora, ¿qué voz estás escuchando y a qué voz estás creyendo? Vayamos a la palabra. 1 Samuel 17:8 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla?
¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tome su lugar. Dice el 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo. Representaba el filisteo en ese tiempo el enemigo, el peor enemigo de Israel. En ese momento era el peor enemigo que tenían que enfrentarlo. Y muchas veces nosotros también venimos a escuchar la voz del enemigo. Y eso es lo que nos lleva a nosotros no poder conquistar. Entonces el éxito, repita conmigo, el éxito o el fracaso se determina por la voz que tú decides creer. Entonces, si tú quieres ser una persona de éxito, entonces tú tienes que saber distinguir la voz de Dios, porque pueden venir 1, 2, 3, 5, 10, 20 voces que no son de Dios, y si tú obedeces esas voces te va a llevar a un fracaso. Pero cuando tú realmente tienes tu oído audible, tu corazón audible, a saber escuchar la voz de Dios, déjame decirte que esa voz la obedece. Eso es lo que te va a llevar al éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito? Amén. Yo creo que nadie quiere vivir una vida de fracaso. Todos queremos vivir una vida de éxito. Entonces, vivamos en éxito, aprendamos a escuchar la voz de Dios, y no solamente escucharla, sino a obedecerla. Amén. Entonces, ahora te quiero hablar acerca de las voces. Lo importante es qué voz estás escuchando o qué voz estás creyendo. Ahora, el éxito o el fracaso en tus finanzas, el éxito o el fracaso en tu matrimonio, el éxito o el fracaso en tu ministerio, el éxito o el fracaso en tu llamado, está por la voz que tú decides creer. En todo lo que abarca a tu alrededor, en tu vida ministerial, en tu vida espiritual, en tu vida económica, en tu vida matrimonial, en tu descendencia para tus generaciones. Todo depende de la voz que tú estás escuchando, estás creyendo y la estás obedeciendo. En otras palabras, lo que tú creas en ti mismo, eso es lo que tú vas a vivir, que es lo que tú estás creyendo de ti mismo. ¿Qué es lo que tú estás creyendo de ti mismo? El enemigo siempre va a venir a querer obstruir el crecimiento en tu vida, en tu ministerio, en tu matrimonio, tu familia, en todas las áreas de tu vida. El enemigo siempre va a buscar la manera, y te va a hablar de una manera, te va a hablar de otra manera, te va a hablar de otra, de muchas maneras te va a hablar, y te lo va a poner en tentativo para que tú salgas del propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces David pudo derrotar al gigante. ¿Por qué lo pudo derrotar? David pudo derrotar al gigante Goliat porque le creyó a la voz de Dios más que a cualquier otra voz en su vida. Eran voces que le estaban llegando a David, pero en ese momento David tomó una decisión. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, tomar una decisión cuando vienen ciertas voces a nuestra vida. Tenemos que saber si realmente esa voz viene de Dios o no viene de Dios, porque si viene del enemigo, déjame decirte, vas a vivir en fracaso. Y David tomó la decisión de escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, y eso fue lo que le dio la victoria contra este gigante Goliat. Entonces la buena noticia es que Dios nos sigue hablando día a día. Dios nos habla hoy y podemos escuchar su voz a través de su palabra. Diga conmigo: en esta mañana yo aprenderé a escuchar la voz de Dios a través de la palabra, a través de tus autoridades, a través de tus líderes, a través de tus pastores. Dios quiere hablar a tu vida, y esa es la voz que tú debes de escuchar, es la voz que tú debes obedecer, pero tienes que saber que viene de parte de Dios. Cuando entrevistaron, leía
una historia, entrevistaron al pastor de Corea, Pastor Cho, no sé si lo han oído nombrar, una de las iglesias, bueno, no una de las iglesias, la iglesia más grande de todo el mundo. La iglesia más grande de todo el mundo. Lo entrevistaron a él y le preguntaron, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y muchos se sorprendieron de su respuesta. Él les dijo, el secreto de mi éxito es que escucho la voz de Dios y la obedezco. Así de sencillo, así de fácil. Tienes que saber escuchar la voz de Dios y también obedecerla. Y esa fue la respuesta. La gente se sorprende, los periodistas, y esa fue la respuesta de él. Escucho la voz de Dios y la obedezco. Así de sencillo. Entonces, cuando tú escuchas la voz de Dios y la obedeces, no hay problema que tú no puedas vencer. No hay circunstancia que tú no puedas superar. No hay enemigo que tú no puedas derribar cuando tú escuchas la voz de Dios y la obedeces. Amén. Ahora, debemos de aprender a sintonizar la voz de Dios en nuestra vida. En este momento, este micrófono está conectado con una base allá y está sintonizado en una misma voz, en un mismo lenguaje o en un mismo canal. Si hay un canal movido en la base que está allá, no saldría la voz. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tienes que aprender a sintonizar la voz de Dios. Tienes que aprender a conectarte en el mismo canal donde vas a escuchar la voz de Dios. Amén. Y en este pasaje bíblico que acabamos de leer, podemos ver a otras tres voces, lo que te decía hace un momento, que quisieron hablarle a David, que quisieron detener y limitar de lo que él iba a hacer para destruir ese gigante. Y la primera voz que le llegó a David fue la voz del rechazo. Diga conmigo, la voz del rechazo. La voz del rechazo. Lo habían rechazado. Y dice 1 Samuel 17, versículo 28, dice, oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. La primera voz que David tuvo que apagar es la de el rechazo. ¿Y quién lo estaba rechazando? Su propio hermano. Diga conmigo, el rechazo. Todos tenemos que enfrentar en algún tiempo la voz del rechazo. Todos tenemos que enfrentar, o lo hemos enfrentado en alguna ocasión en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo actúas? ¿Cómo recibes esa palabra? ¿Cuál es tu actitud ante ese rechazo, ante ese menosprecio? A David lo estaban rechazando, a David lo habían menospreciado, y le dice, ¿qué vienes a hacer a este lugar? Un jovencito de 16, 17 años, y le dice, conocemos tu soberbia, sabemos que has venido solamente para venir a ver la pelea. ¿Cuál pelea? No había pelea, porque Israel no estaba dando pelea. Entonces, en ese momento, el hermano mayor, cuando ve a David que se acerca, no solamente no creyó en David, sino que también lo menospreció y lo trató el poco que lo rechazó. Entonces, es muy fácil escuchar la voz del rechazo, es fácil empezar a creer esa voz en nuestra vida. Cuando alguien te rechaza, David en ese momento, él pudo haber tomado la decisión de irse con su papá, porque el papá era el que lo había mandado. Él hubiera tomado la decisión de irse, ponerse a llorar. El hermano mayor, el que era parte del ejército, lo estaba menospreciando, lo estaba rechazando. Y esto es lo que David hace. Mire, ¿cuál fue esa actitud de David? Dice, ¿qué he hecho ahora? Como queriendo decir, ¿y ahora qué hice? Lo estaban rechazando, lo estaban menospreciando, lo estaban regañando, lo estaban llamando la atención, y David de cuenta que se pone, ¿y ahora qué hice? Pero dice, y se apartó de su lado. Diga conmigo, se apartó de su lado. ¿Qué actitud tomas tú cuando tú recibes un rechazo? ¿Qué actitud tomas tú cuando alguien te menosprecia?
Déjame decirte, David hizo lo mejor que debería de hacer. Dice, ¿qué he hecho ahora? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice o qué estoy haciendo de malo? Como que no lo entendió, pero tomó la mejor decisión y fue sabio. Y dice, se apartó de su lado. Y esto es lo que tú debes de hacer cuando alguien te rechaza. Solo lo que debes de hacer es apartarte, porque el rechazo no es porque tú seas menos, no, sino que te rechazan porque así como David, lo que él cargaba era la presencia de Dios con él. Así tú también cargas la presencia de Dios. Y si tú recibes un rechazo, es porque la palabra de Dios dice que la luz no puede, las tinieblas no pueden permanecer cuando está la luz, y tú eres luz. Y por eso las tinieblas van a rechazar siempre la luz. Aleluya. David no se puso a pelear con su hermano, simplemente se apartó. Y diga conmigo, lo ignoró. ¿Qué pasa cuando tú ignoras a alguien? Podemos decir diplomáticamente, lo hizo David, ok, está bien. Lo que yo estoy haciendo, no sé qué hice ahora, simplemente por venir a traerles comida. Y bueno, o sea, hice un comentario y él me está rechazando, pero dice que él tomó la mejor actitud y se apartó de él. Ahora, el enemigo va a querer que tú escuches la voz, que era lo que el enemigo quería que David escuchara, esa voz, la voz del rechazo. Porque si David toma la otra actitud, David se aparta y se va, se enoja, se pelea con su hermano, ¿qué hubiera pasado? Hubiera muerto todo el ejército de Israel y no hubieran muerto a espada. Porque dice la palabra de Dios que estaban muertos de miedo, estaban asustados, estaban atemorizados. Simplemente, ¿por qué? Porque habían escuchado una voz en la cual esa voz traía en ellos temor y estaban atemorizados en ese lugar. ¿Qué hubiera pasado si David no actúa de esa manera? El enemigo va a venir a querer a que tú escuches su voz y te dirá, tú no vales, tú no puedes, tú no sirves. Y es por eso que hoy quiero que aprendas a sintonizar la voz de Dios. Eso era lo que estaba recibiendo David en el rechazo, en el menosprecio. Tú no vales, tú no sirves, tú no puedes. Y eso es lo que a nosotros mismos, cuando alguien viene y te rechaza, alguien viene y te dice que tú no sirves, que tú no puedes, que tú no vales. Y esta mañana yo quiero que tú aprendas a sintonizar la voz de Dios y no la del enemigo. Porque el enemigo te va a decir que no vale, pero la Biblia te dice que tú vales y vale la sangre de Cristo. El enemigo te dice que no sirves, pero la Biblia dice que tú sirves para toda buena obra. El enemigo te dice que tú no puedes, pero la Biblia dice que tú todo lo puedes porque Cristo te fortalece. Tienes que saber, aprender a escuchar, a sintonizarte en la voz de Dios y no en la del enemigo. La voz de Dios nunca va a ir contra de la palabra de Dios. La voz de Dios siempre va a ir sintonizada con su propósito en tu vida. La voz de Dios siempre va a ir de acuerdo con su voluntad en tu vida. La voz de Dios siempre va a ir en la misma frecuencia con la palabra de Dios. Si alguien te da una palabra y no está aquí en la Biblia, tú no tienes por qué escuchar esa palabra. No tienes por qué obedecer la palabra. Muchas veces el congregarte, ¿para qué te congregas? Mira, ¿sabes qué? Vente para esta iglesia. Mira, no diezmes, mira, no ofrendes, mira, no vayas a la oración, mira, no ayunes, mira, no ores, deja a los pastores, para eso le pagan, ellos tienen que hacerlo. No, yo te lo he dicho muchísimas veces, mi oración es tu apoyo, no tu solución. O sea, tú tienes que orar, y toda aquella voz que venga del enemigo que quiera apartarte, todo aquello que venga en contra de la palabra de Dios no viene de Dios. Sintonízate, conéctate y aprende a escuchar la voz de Dios. Aleluya. Hay voces que te dicen divórciate, hay voces que te dicen aléjate, renuncia, ríndete, no te congregues, quédate en casa, no vayas a la oración, no obedezcas a tus autoridades. Eso va en contra de la palabra de Dios. Tienes que saber escuchar la voz de Dios. Nosotros somos una iglesia en la cual no sacamos a nadie de otra iglesia. Y cuando alguien nos visita, nosotros tenemos una reunión y le decimos, o sea, si esa persona ya no está congregada en otro lugar, bienvenida.
pero esa persona está congregada en otro lugar y viene y nos visita. Ha venido mucha gente y nos ha visitado. Y sabe que la palabra que yo les doy, apoyen sus pastores. Sigan a sus pastores. Sigan la visión de sus pastores. Nosotros no podemos, hermanos, estar robando almas. ¿Por qué? Porque eso no va contra Dios. Hay personas, hay iglesias, gloria a Dios que nos vino esta familia, qué bueno, ni siquiera saben quiénes son esa familia. Déjame decirte que esa voz no es de Dios cuando alguien te dice vente para acá porque aquí está mejor. Eso no va contra la palabra de Dios. Déjame decirte que eso es división y eso no es seguir una visión. Hay tantas voces que nosotros escuchamos constantemente. Eso no es de Dios, eso va contra la palabra de Dios. El enemigo sabe que hay un potencial en ti y de cualquier manera quiere impedir que tú lo desarrolles, y lo que quiere que tú escuches la voz de él y no la de Dios, porque quiere destruirte de una manera u otra. Sabe que hay potencial. Sabe que hay potencial en ti y quiere sacarte del propósito de Dios, y por eso viene con voces para sacarte de lo que Dios tiene para ti. La voz del enemigo siempre traerá confusión, pero la voz de Dios siempre traerá dirección. Repito esto, la voz del enemigo siempre traerá confusión, pero la voz de Dios traerá dirección. La voz del enemigo siempre traerá condenación, pero la voz de Dios siempre traerá afirmación. Y cuando hay afirmación por las cosas de Dios es porque estás conectado, estás sintonizado con la palabra de Dios. El enemigo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado y te señala por tu pecado. Dios conoce tu pecado y te llama por tu nombre, porque Él te ha perdonado. Esa es la voz de rechazo. El enemigo te dice que tú eres un esclavo, mientras Dios te dice tú eres mi hijo y tienes herencia. Tienes herencia. El enemigo va a querer mostrarte y señalarte y hablarte de tu pasado, pero Dios siempre te habla de tu futuro. A Dios no le importa tu pasado. A Dios no le importa lo que tú hayas hecho, porque dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y las cosas viejas pasaron y Dios quiere hacerlas todas nuevas en tu vida. Por eso el enemigo quiere recordarte tu pasado, pero Dios quiere llevarte a tu futuro. Amén. El enemigo te dice que eres un cobarde, mientras Dios te dice que tú eres un valiente. Dije, tú eres un valiente. Dile que está a tu lado, están hablando de mí. La Biblia habla de una historia de un hombre que vivía escondido en cuevas porque estaba lleno de temor, estaba lleno de dudas. Se escondía. Y eso se encuentra en el libro de Jueces 6:12, pero dice la palabra de Dios, él estaba atemorizado porque había escuchado la voz del enemigo, no había escuchado la voz de Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando el ángel se le aparece, dice que el mismo Dios, el ángel de Jehová, se le aparece y le dice: varón esforzado y valiente. Cuando él escuchó esa voz que venía de parte de Dios, sintonizó su oído, su corazón, y escuchó realmente lo que Dios le estaba diciendo. Su vida fue transformada, su vida fue cambiada, porque para nosotros podemos decir, y leemos la historia, ¿qué tenía de valiente Gedeón? ¿Qué tenía de esforzado Gedeón? Pero Dios no estaba hablándole de su pasado, Dios no le estaba hablando de su presente, Dios le estaba hablando de su futuro. Y hoy Dios quiere hablar también, no en tu pasado ni en tu presente, sino Dios quiere hablar en tu futuro, que tú eres un varón esforzado, un varón valiente, en el cual vas a vencer toda aquella que venga contra ti, que el enemigo quiera venir contra tu vida. Nada tenía de esforzado. Ahora, es porque Dios puede ver cosas en ti que otros no pueden ver. Dios mira en ti cosas que aún ni siquiera tú mismo puedes ver. Dios no estaba hablando del pasado ni del presente de Gedeón. Dios estaba hablando de su futuro. Dios estaba hablando de la grandeza que había en él, porque él mismo, Dios había depositado todo en eso, en él. Y Dios ha depositado ese potencial, Dios ha depositado ese don, Dios ha depositado ese talento en ti. Y Dios te habla ahora, por si no lo has desarrollado. Dios te dice: tú eres un varón esforzado y valiente. Amén. Ahora, el mismo Dios que ha depositado
en ti esos talentos, esa grandeza, esos dones. Y Él los quiere despertar en ti. En esta mañana Dios te dice, eres esforzado y valiente. La gente que veía en Gedeón, la gente veía en Gedeón un cobarde. Dios veía en él un valiente. La gente veía en Esther una campesina. Dios veía en ella a una reina. La gente veía en David un pastorcillo, pero Dios veía en él a un mata gigantes. ¿Qué es lo que Dios está mirando en ti? Yo no sé lo que la gente mira en ti, pero yo sí te voy a decir lo que Dios dice y lo que Dios mira en ti. Y Dios dice que hay un potencial en el cual tienes que desarrollar y en el cual no debes de escuchar la voz del rechazo, que esa voz es la del enemigo y no la voz de Dios. Dios te dice eres esforzado. Dios te dice que eres valiente. Dios te dice que eres una mujer virtuosa, una mujer de influencia. Él dice que tú eres más que vencedor y que tú vas a llegar alto y vas a llegar lejos en el nombre de Jesús. Eso es lo que tienes que aprender, a saber escuchar la voz de Dios. Pero a veces tendemos a escuchar más la voz del enemigo, la voz del rechazo. Eso es lo que la palabra de Dios dice de ti. ¿Lo crees? Que eres esforzado, que eres valiente, que eres una mujer virtuosa, que eres una mujer de influencia. ¿Lo crees? Amén. Esto es lo que la palabra de Dios dice de ti. Y tienes que saber escuchar esa palabra de Dios. Porque David, hubo 3 palabras, pero él supo escuchar una palabra, no de esas 3, otra palabra, que era la palabra de Dios. Y la segunda voz que David escucha es la voz de la comparación. Diga conmigo, la voz de la comparación. La comparación lo podemos mirar de que Dios quiere que seas tú mismo. Que no uses la armadura de otro. Que no uses la unción de otro. Dios quiere darte tu propia unción. Que tú no te quieras parecer a alguien más. Dios te ha dado algo único a ti. Y Dios quiere que tú seas original. Porque tú eres especial tesoro para Dios. Real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Y tú no tienes que andarte comparando con nadie. Ni andarte poniendo la armadura de nadie. Ponte tu propia armadura. Pelea con tu propia armadura. Pelea con lo que Dios te ha dado. Y eso se encuentra en el versículo 38. Y ahí de 1 Samuel también, búsquelo. No fue David el que se vistió. No fue el que tomó la iniciativa de tomar esa armadura, de decir, ok, yo necesito protegerme. Yo voy a pelear con el filisteo, yo voy a pelear con ese gigante, pero yo necesito que me prestes tu armadura, Saúl, rey Saúl. No, no fue él. Saúl dice que la palabra, y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de corazas. ¿Se imagina? ¿Se imagina usted? ¿Cuántos saben que David era el más alto de todos en ese tiempo? La historia dice que Saúl era el más alto de todos. No había nadie. Dice que el más alto le llegaba a sus hombros. David tenía 16, 17 años en ese tiempo. Se imagina David, imagínenselo, David con la armadura del rey Saúl. ¿Le iba a ayudar o le iba a estorbar? Le estorbó. Y por eso te digo, esa es la voz de la comparación. Primeramente escucha la voz de su hermano, que es la voz del rechazo, y luego viene la voz del rey, que esa es la voz de la comparación. Prácticamente lo que Saúl estaba diciendo a David, la única forma de que tú puedas vencer a este gigante es si te pones mi armadura. Entonces, ¿por qué no lo hacía él? En otras palabras, es lo que le estaba diciendo. No hay ninguna manera de que tú puedas vencer a ese gigante. Le dice, él es de guerra, tú eres un niño apenas, tú no vas a poder. Pero mira, hay una posibilidad posible. Si te pones mi armadura, con esa a lo mejor podrías vencerlo. Esa es la voz de la comparación. Te dice que para tener éxito tienes que seguir la corriente del mundo. Que te compares a los demás, que hagas lo que están haciendo los demás. Si aquel lo hace, ¿por qué tú no lo haces?
Esa no es la voz de Dios. Tienes que aprender a sintonizarte con la voz de Dios. Es que en aquella iglesia, allí lo hacen así. No tienes por qué compararte. Ya te dije, trabaja, pelea con tu propia armadura, con tu propia unción, con tu propio don, con tu propio talento, con tu propio potencial que Dios te ha dado. No tienes que tomar el de alguien más. La voz de la comparación es de seguirle la corriente al mundo. Que tú seas como todos, que pienses como todos, que hables como todos y que vistas como todos. Un cristiano, me encanta cuando Pedro, no cuando negó 3 veces, pero me encanta cuando le dicen, tú eres uno de ellos. Se distingue que tú eres uno de ellos. Tú hablas como ellos. Tú caminas como ellos. Tú tienes todo para ser de ellos. Todo lo que hacía, caminaba, vestía, hablaba. Y tú debes de empezar a caminar. Si no estás caminando, tú tienes que empezar a hablar si no estás hablando. Y tú tienes que vestirte si no lo estás haciendo como un verdadero hijo de Dios. Porque tú no puedes imitar al mundo. Todas esas modas que vienen son paganas. Y tú tienes que empezar a vestirte como un verdadero, una verdadera hija de Dios. No te compares con nadie. No te puedes comparar con nadie. Porque si tú te comparas con alguien, te dije que en la voz que tú escuches está el éxito o está el fracaso. Si tú quieres ser una persona de éxito, no sigas las corrientes de este mundo, no te compares con nadie. Dice la Biblia que Saúl era muy alto, David muy pequeño. Así que cuando se puso esa armadura, le quedó, diga conmigo, muy grande. En vez de que le ayudara, le estorbaba. Y David dijo, jamás podré vencer al gigante con la armadura del rey. Repito, la oración de tus líderes, la oración de tus pastores es tu apoyo, no tu solución. Pelea con tu propia oración. Dios te ha dado las armas para pelear tu batalla. Y no podremos vencer al gigante con la armadura de otros. Tú no puedes vencer al gigante con la armadura de otros. Usa tus propias armas. No esperes que otros oren. No esperes que otros ayunen por ti. Hay una palabra en el libro de los Hechos, capítulo 19. Aquellos hombres que eran exorcistas, 7 hijos de Seba. Y dice la palabra de Dios que ellos iban y miraron a Pablo. Miraron a los discípulos de Jesús que sacaban los demonios y Dios los usaba, había milagro, y ellos pensaron que en el nombre de Jesús era una palabra mágica que iba a obedecerlos a ellos. Y dice que cuando ellos vinieron y pusieron manos sobre un endemoniado, el demonio dice que se levantó y le dijo, sé quién es Jesús, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú no oras y quieres que estén orando por ti, y cuando tú quieras la bendición y cuando tú quieras la solución, el enemigo puede venir a hablarte y decirte, conozco a tu líder, conozco a tus pastores, sé quién es Jesús, en el cual hablan de Jesús, pero tú quién eres. Y dice que los avergonzó y los desnudó públicamente y los corrigió. Pelea con tu propia armadura. Pelea esa batalla con tus propias armas que Dios te ha dado. Agarra la onda. Dile que está a tu lado, agarra la onda y enfrenta a tu gigante. ¿Cuántos traen la onda? A ver, hágale así. Que dijo, el pastor ya se me salió de ahí de agarrar la onda. Agarra tu onda y derriba tu gigante. Dios te ha dado una piedra del tamaño de tu gigante. Parece que no lo entendió. Dios te ha dado una piedra del tamaño de tu gigante. ¿Cuál es tu gigante? Así como de grande sea tu gigante, así de grande va a ser la piedra. Y Dios te ha dado la capacidad para que tú vayas y la incrustes en la frente y que ese gigante sea derribado en el nombre de Jesús. No escuches la voz de la comparación. No escuches la voz del menosprecio, del rechazo. ¿Sabes que en cada nación hay héroes? En México conozco poco de historia de los héroes. ¿Alguien sabe de su nación? ¿Sabe que hay héroes nacionales?
¿Hay héroes nacionales en Estados Unidos? ¿Hay héroes nacionales? Según yo estaba estudiando, leyendo, en cada nación hay héroes nacionales. Y sabe que en Israel, ¿quién cree que es el héroe nacional de Israel? David. David es el héroe nacional de Israel. ¿Y sabe por qué? Por no ponerse la armadura de otros. Porque él enfrentó al gigante. Y si no, investigue por ahí, va a ver que se va a dar cuenta, el héroe de Israel es David y sigue siendo David. ¿Por qué? Porque David no tomó la armadura de otro. Él peleó con su propia armadura, con lo que él traía, con su honda, su piedra, y pudo derribar al gigante. Entonces tú también tienes que entender que tú también tienes que dejar huella en tu descendencia, en tu generación. Dios ya puso en ti 5 piedras y una honda para vencer a tus gigantes. ¿Cuántos gigantes? 5 piedras y una honda para derribar a tus gigantes. Haz tu propia historia para tus generaciones. Ahora, tercera voz. La voz de la intimidación. Primeramente viene el rechazo para David. La voz del rechazo: tú no puedes, no vas a poder, vete a cuidar las ovejas, tú no estás preparado para esto, tú no eres un varón de guerra, no vas a poder. Pero todo el ejército estaba atemorizado y llorando, escondidos allá. Pero se les presentó David, un jovencito, que él supo escuchar la voz de Dios y no la del enemigo. Capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 42, dice que cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eso le dijo el filisteo. Era como para atemorizarse, era como para intimidarse, era para un jovencito salir corriendo, viendo el tamaño y viendo con lanza y jabalina y todo lo que traía el gigante. Era como para salir corriendo. Esa voz siempre te va a querer intimidar. Esa es la voz de Goliat, esa es la voz de tu gigante, que te quiere infundir temor, te quiere infundir duda y nos quiere hacer sentir pequeños. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Quién eres tú? Porque vienes aquí conmigo. ¿Acaso soy perro que vienes con palo? El enemigo siempre querrá sembrar rechazo en tu corazón, querrá venir a que te compares con otro y venir a querer intimidarte. Lo primero que leímos en el principio fue que Goliat se para frente a todo el ejército de Israel y lo desafía. La Biblia dice que todos, desde el más pequeño hasta el mismo rey, se llenaron de miedo y terminaron escondiéndose, atemorizados, intimidados por esa voz del gigante. El rey y todo el ejército estaban intimidados por esa voz. El enemigo sabe que si te puede intimidar, te puede paralizar. Una persona intimidada está paralizada. Una persona llena de temores está paralizada, no avanza. Ahora, si podemos ver que la Biblia no habla de ninguna victoria de Goliat. Se puede leer toda la Biblia. Era la primera pelea de Goliat. Era la primera pelea de Goliat. O sea, no había ganado ninguna batalla. No había peleado con nadie. Sin embargo, con la pura voz era la arma más poderosa que él tenía, porque tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel y los mantenía escondidos. Esa era la arma más poderosa de él, el tamaño de él y la voz de él que tenía atemorizado. Y quiero decirte que él no había ganado ninguna batalla. El que es vencedor y el que murió por ti y a los 3 días resucitó, está a la diestra del Padre e intercede por ti, se llama Jesús, y Él es vencedor, Él es el ganador, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él no ha perdido ninguna batalla, Él ha ganado todas las batallas. Él es el Alfa
Alfa, el Omega, el principio, el fin, el primero, el último. Él es el vencedor. Y si tú estás con Él, tú también vas a ser más que vencedor, dice la Biblia. El enemigo te puede intimidar, te puede paralizar si le prestas tus oídos. Te dirá: no vales, no sirves, eres demasiado pequeño, eres poca cosa, porque Él sabe que te puede intimidar, y si te intimida te va a paralizar. Él dijo a David, en el versículo 45, le dice al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Él no se intimidó, porque él le regresa y sabe que nunca más de ahí habló el gigante. Nunca más volvió a hablar el gigante. Y dice: Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿De quién es la batalla? Y Él os entregará en nuestras manos. Él era el que lo iba a hacer, no, era Jehová que se lo iba a entregar. La diferencia entre el pueblo de Israel y David fue que el pueblo escuchó al gigante, pero David le habló al gigante. El pueblo escuchó al gigante, pero David le habló al gigante. Deja de hablarle a tus problemas. Deja de hablar de tus problemas. Y háblale a tus problemas. No sé si lo está entendiendo. Deja de hablar de tus problemas y háblale a tus problemas. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos: si tuvieras fe y le dijeras a este monte, ¿qué dice? Se mueve. No le dijo: habla del monte. No, dijo: háblale al monte. Yo quiero que te pongas de pie. Deja de escuchar al gigante. Escucha a Dios y háblale al gigante. Lo piden los levitas que pasen. Es tiempo que dejes de hablar de tu problema, de tu enfermedad, de tu adversidad. No permitas que Goliat te intimide con sus engaños y sus mentiras. Después de que le habla al gigante, suceden dos cosas. Pon atención en esto. Después de que David le habla al gigante, suceden dos cosas. La primera cosa es de que el gigante no habla más, se calla. El que estaba intimidando se calla cuando escucha la voz de Dios a través de David. Jehová te entregará y te cortaré la cabeza. Él no más volvió a hablar. Lo primero que hace, se calla y luego cae. Y esas dos cosas van a suceder cuando tú aprendas, o cuando tú dejes de hablar de tus problemas y aprendas a hablarle a tus problemas, a tu enfermedad, a tu adversidad, a las situaciones difíciles. Primero se van a caer, primero se van a callar y luego se van a caer y nunca más van a hablar. Hoy el Señor te ha entregado en mis manos, te venceré y te cortaré la cabeza. Esa es la misma actitud que nosotros debemos de tener al enfrentar circunstancias difíciles, dificultades, problemas y enemigos. El Señor te ha entregado en mis manos, decirle a ese problema, decirle a esa enfermedad: hoy te venceré y te cortaré la cabeza en el nombre de Jesús. Para cada problema en tu vida hay una promesa de parte de Dios. Encuentra tu promesa y declárala. Si hay enfermedad, declara la promesa que por las llagas de Cristo somos sanados. Si hay opresión, declara que tú eres libre, que por la sangre de Cristo tú eres libre. No puedes permitir seguir viviendo de esa manera, atemorizada, atemorizado. Declara. Deja de declarar tu problema y empieza a declarar tu promesa. Declara esa promesa de Dios. 3 voces que David tuvo que callar para vencer al gigante. Tú tienes que callar a estas voces que vienen y te dicen: no puedes. A esas voces que vienen y te rechazan y te dicen: no lo vas a lograr. A esas voces que vienen y te dicen: eres muy pequeño. A esas voces que dicen:
Tienes que compararte con alguien más para que lo puedas hacer. Usa mis armas, usa mi armadura. La voz de la intimidación. No puedes vivir atemorizado. Así como el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, el ángel de Jehová se te aparece ahora y te dice: varón esforzado y valiente, mujer virtuosa. Es tiempo de levantarte, es tiempo de pelear con las armas que Dios te ha dado. Es tiempo de declarar tu promesa. 3 voces que nosotros escuchamos constantemente en nuestra vida. Pero hay una palabra que me encanta. Se encuentra en versículo 32 de ahí, de 1 Samuel 17. Ponga atención a esto. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. En otras palabras, David le dice: tranquilo, rey, no te desanimes. Yo voy a ir y voy a pelear con él y yo lo voy a vencer. Dios te dice ahora: tranquilo, la batalla es mía. Yo peleo por ti. Yo peleo tus batallas. No tienes por qué sentirte más rechazado. No tienes por qué pelear con la armadura de otro. Y no tienes por qué sentirte menospreciado por nadie, ni intimidado por nadie. Yo te desafío, iglesia, en esta mañana, a que tú seas esa voz para que esta generación y mucha gente afuera que está desilusionada, mucha gente que no quiere vivir, mucha gente que está triste y acomplejada, desanimada, sin esperanza, somos tú y yo los que somos llamados a salir de estas 4 paredes y llevar esperanza. Jesús es la esperanza. Levanta tus manos. Yo no sé si hubiera alguien en esta mañana que quisiera empezar a caminar una nueva vida con Jesús. Si hubiera una persona que dijera: hoy yo quiero reconciliarme con el Señor y quiero empezar a caminar, porque he escuchado esas voces que me han detenido, pero yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios, la cual es la que me da esperanza. Yo quiero que, si es usted, yo me gustaría que saliera solamente al pasillo, no van a pasar por el frente, solamente al pasillo. Yo quiero hacer una oración por usted. Si hay alguien que se quiera reconciliar o alguien que quisiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador, alguien que sea esforzado, esforzada, valiente, que dijera: que he escuchado la voz de Dios y no quiero escuchar más la voz del enemigo, de que no puedo, de rechazo. Yo quisiera que tomara un tiempo y caminara al pasillo solamente. Ujieres, ayúdenme. Solamente ir al pasillo. Si hay alguien más, que tome su distancia donde está esta persona y que pueda también tener esa valentía y esforzarse y decir que tú eres especial para Dios. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en otras vidas, pero primero tiene que hacer algo en ti. No te sientas rechazado. No puedes seguir lo que otros hacen, lo que otros siguen. No puedes vestir como otros visten. No puedes hablar como otros hablan. No puedes caminar como otros hablan. Bájale volumen a la voz del enemigo y dale volumen a la voz de Dios. Emprende a sintonizar la voz de Dios. Es tiempo de que le bajes volumen. Ponle mute a ese volumen del enemigo y empieza a escuchar la voz de Dios. Sí, Señor. Yo les voy a pedir que repitan conmigo, diga conmigo, toda la iglesia diga: Señor Jesús, reconozco que he fallado, pero hoy me arrepiento de todo lo malo que yo haya hecho. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Dios, a entender, para saber escuchar
y a obedecer tu palabra. Porque no quiero obedecer al enemigo, ni escuchar la voz del enemigo. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo toda la congregación, Señor. Bendigo aquellas familias, Señor, que están conectadas también en Facebook. Yo declaro, Señor, que tú ahora, Señor, pones un oído sensible, Señor, oh Dios, a tu voz. Que le bajamos volumen, Señor, a la voz del enemigo, Señor, y le damos volumen a la voz de Dios. Declarando, Señor, las promesas que tú tienes para nosotros. Hablándole, Señor, a los problemas y no hablar de los problemas. Y declaramos, Señor, que así como David preparó esa onda, Señor, y esa piedra, así también tú tienes, Señor, una piedra del tamaño de nuestro gigante, Señor. Y lo que pasa que cuando David habló a través de Dios, el enemigo se atemorizó, se paralizó, no habló más, se cayó y cayó. Porque eso es lo que pasa con nuestros enemigos cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Esas dos cosas suceden. No hablan más, no aparecen más y se secan de raíz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.